Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo nuevamente para una emisión más de su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica. Un espacio para la reflexión, el análisis, la crítica, el debate y sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Y como en otras ocasiones, me acompaña Emanuel Garibay. Hola, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Mauricio, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Un saludo para todas las personas que están siguiendo esta transmisión y está leyendo junto con nosotros estas obras que se proponen aquí y bueno, conversando acerca de ellas. Sí, estamos ya como ya vamos como a la mitad, ¿no? Del libro. Más o menos capítulo número 7, si mal no recuerdo es el 7. A ver. Sí, creo que sí. Es el capítulo número 7. ¿De cuántos capítulos? Uy, es que hay un epílogo. Es que un epílogo es el último capítulo. Y pues fíjate, son 12 capítulos. Que de hecho el capítulo 12 me gusta mucho, Asuntos en el filo de la espada. Y luego viene un Sí, epílogo. Entonces en realidad son 13. Pues sí, ya. vamos Vamos a la a... mitad, Sí. más allá de la mitad. Pues de hecho, El, el 7 es el que está en el centro, Sí, 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 vamos a al centro, a la mitad de la obra. en el corazón del libro, que ya lo empiezo a ver yo ya muy denso, las aportaciones que cita Era Lippmann para entender la terapia familiar. lo que platicábamos poco antes de esta transmisión. Compartíamos cómo nos habíamos sentido con la lectura. Y bueno, coincidimos, Mauricio y yo, que estamos frente a una gelatina. Sí, bueno, porque siempre, antes Es de muy salir difícil al aire, agarrarla. dedicamos algunos segundos a compartir cómo nos sentimos con la lectura y siempre tenemos que decidir si damos ese paso de iniciar el en vivo o si nos echamos para atrás, que creo que eso todavía no ha pasado. Nunca ha pasado eso, ¿no? Que digamos, no, Nunca pues ha pasado, no pero vamos a algún día va a transmitir. pasar. Yo Bueno, lo creo que que pasó algún día va una a vez pasar. es que, ¿te acuerdas una vez que transmitimos desde el Hospital Puerta de Hierro en Eta? Sí, sí, sí. Era de noche y que tuvimos una conversación muy interesante, pero que no se No se transmitió grabó. bien, porque no tenemos buena señal y nosotros aquí en la charla y luego ya cuando vimos, pues, pésimo, la tuvimos que borrar. Sí, 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 pero no fue por motivos de haber luchado contra el capítulo, ¿no? Exacto, sí, Y bueno, en esta ocasión sí, creemos que, bueno, este capítulo forma parte de un conjunto de capítulos que hablan sobre los triángulos, exacto, pero que este es el capítulo más teórico con respecto a este tema de los triángulos. exacto, Y bueno, es teórico porque se centra en, en teorías al margen de la terapia sistémica que fundamentan esta visión triangular de la práctica clínica. Específicamente, bueno, estamos hablando de la teoría de dos teorías, la teoría del equilibrio y la teoría de los clústeres. Entonces, dos teorías que no nacieron dentro de la práctica familiar, pero que Lynn Hoffman con su visión panorámica puede hacer conversar esas dos teorías con la práctica clínica. Y creo que es lo más interesante de este capítulo, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de la terapia familiar, sobre todo para los que empiezan a estudiarla, es el cuerpo de conocimientos que tradicionalmente estaban alejados de las disciplinas de la salud mental, ¿no? En general de la psicología, Sí, de la psiquiatría, de las escuelas de psicoterapia, y cómo hay un boom
desde la década del 50, en donde empiezan a coincidir varios conocimientos de la biología, ¿no? De otras disciplinas del campo de las humanidades y que aportan elementos de mucho valor a la terapia familiar y que representan un reto para el estudiante. Sí, representan un reto sobre todo para los estudiantes que están, que vienen, por ejemplo, de carreras médicas o de la carrera de psicología, por ejemplo, que tienen una visión médica, en este caso, acerca de los problemas o de los trastornos mentales. Y bueno, una visión psicológica también, que a veces limita el poder establecer esta comunicación con otras teorías, ¿no? Con otras ramas. Sí, porque algo interesante de la terapia familiar, o al menos esa ha sido como tu pauta a lo largo de las décadas, es que no sabes cuál va a ser la nueva pieza del rompecabezas que va a llegar a encajar, ¿no? Por ejemplo, cuando Gregory Bateson escribe su artículo en el 56 hacia una teoría de la esquizofrenia, siendo él antropólogo, no estaba muy interesado en la terapia, pero también él basa su investigación en la comunicación de estas familias en la teoría de los tipos lógicos de Russell. Y esta teoría de los tipos lógicos de Russell, que no voy a ahondar en eso, pues para empezar no pretendía explicar a las familias de los pacientes con esquizofrenia, ni tener un impacto en el nacimiento de la terapia familiar, pero vemos cómo estos grandes pilares de la terapia familiar, como Gregory Bateson, toman ese grupo de conocimientos ajenos a el conocimiento tradicional de la psicoterapia y lo logran encajar en un modelo que tiene coherencia y que da pie a técnicas que funcionan en el trabajo con las familias. Eso me hace muy interesante. Creo que ninguna escuela de psicoterapia tiene ese desafío de integrar conocimientos que tradicionalmente son muy ajenos al campo de la psicoterapia. Sí, poder tener la apertura para poder establecer esa comunión o esa comunicación con otras ramas, ¿no? Con otras teorías. Sí, porque en realidad la división entre las diferentes disciplinas que forman parte del conocimiento científico, pues eso está en nuestra mente en realidad. No, nosotros nos creemos limitados porque tenemos una mirada en donde encasilla las áreas del conocimiento en disciplinas que tienen sus límites, sus fronteras, pero que realmente no existen, que realmente podríamos echar mano de muchos conocimientos ajenos al campo de la terapia familiar y extraer enseñanzas, aportaciones para trabajar con las familias. Sí, claro. Yo me acuerdo en un congreso le preguntaron a Slutsky cuál era el futuro de la psicoterapia, y él decía que el futuro de la psicoterapia, pues, claro, era el poder hacer investigación, que él veía que en terapia familiar, en terapia sistémica, se ha hecho poca investigación, que el futuro es hacer investigación, pero no solamente de la evidencia empírica de la efectividad de las intervenciones, sino sobre todo investigación o estudios que tengan que ver con esto que estamos hablando. La comunicación con otras teorías, y él daba el ejemplo de el modelo de la neurociencia, por ejemplo. Él ve una posibilidad entre los hallazgos de la terapia familiar y confrontarlos o comunicarlos con los hallazgos de las neurociencias, que actualmente están muy en boga, ¿no? Bueno, fíjate que el tema de la psicofarmacología, que a mí me interesa mucho, por obvias razones, como que ha quedado muy de lado de lo que ha sido la terapia familiar o las intervenciones sistémicas. Y en el
próximo congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas Relates, yo voy a tener una breve presentación donde voy a hablar sobre uso de psicofármacos desde una epistemología sistémica. Entonces ahí para mí el reto es demostrar que se pueden utilizar medicamentos psiquiátricos sin salirte de la epistemología sistémica, como una intervención, en donde introduces información al sistema y eso puede generar una retroalimentación negativa o positiva y representar un cambio o un estancamiento, ¿no? Dependiendo, pero desde una epistemología sistémica. Entonces estoy como que abriéndole la puerta también a esta disciplina, la psicofarmacología dentro de la psicoterapia sistémica. No tendría por qué ser un tema prohibido. Me parece muy interesante porque a mí me da la impresión de que la tendencia ha sido más bien evitar la farmacología. Uh-huh. Incluso, bueno, lo leemos abiertamente en la obra en la obra de algunos terapeutas. El que me viene a la mente ahorita, Jay Haley, que está en desacuerdo de la medicación, en alguno de sus libros lo menciona. Menciona que es antes de entrar con fármacos, pues es una intervención sistémica para evitar el uso de fármacos. Sí, entonces esa visión puede ser desafiada. Sí, y que ha sido una visión que también se ha montado mucho en la idea de ser alternativos al modelo biologista de la salud mental, ¿no? Sí, porque el hablar de un modelo biológico, pues entra dentro de tu visión sistémica, ¿no? Estás incluyendo a un sistema nervioso central representado principalmente por un órgano llamado cerebro y que finalmente es un sistema abierto a la información en donde pueden entrar en juego el uso de medicamentos. Entonces no podemos nosotros decir, esto no es parte de lo sistémico. Porque ya hemos comentado mucho y no me cansaré de repetirlo, es que muchos terapeutas sistémicos piensan que solamente es válido abordar, trabajar, conceptualizar, hablar de sistemas sociales. Y eso no es así. Recordemos que la teoría general de sistemas nace de el pensamiento y las investigaciones de un biólogo. Se inspira en sistemas biológicos, no en sistemas sociales. Ya después se lleva a lo social. Entonces es como regresar a las fuentes, ¿no? Finalmente el sistémico ve sistemas en todos lados, no puedes dejar de ver sistemas. Entonces no podría yo dejar de ver la psicofarmacología como algo sistémico. Me parece muy interesante, me da curiosidad saber de qué reacción tiene la comunidad. Porque bueno, se trata de la comunidad más grande de escuelas de terapia familiar en el mundo, ¿no? Sí, bueno, ya me aceptaron el trabajo, esperemos que siga en pie y que realmente lo pueda presentar y ya les estaré platicando o compartiendo algo de lo que pude presentar en ese congreso que va a ser virtual. Estamos hablando de más o menos julio, ¿verdad? Julio de este año. Principios de julio, sí. Ahorita las fechas no las tengo. De hecho, tenemos ya un comentario. Y todo esto es como introducción, ¿eh? Alex Rodríguez, ¿cómo que hay más introducción que contenido. Entonces puede ser el riesgo. Hola, creo que hay mucho estigma en cuanto a los fármacos y creo que hasta por eso no acuden al psiquiatra. Sí, hay que contribuir a desestigmatizar el uso de fármacos porque pues no son veneno, ayudan. Muy bien, y bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría hacer también una pregunta al público para poder invitarlos a que puedan compartir sus puntos de vista con nosotros. La pregunta tiene que ver con el tema de los triángulos y sería la siguiente: ¿qué importancia creen que tiene esta visión triangular de los problemas familiares
y cuáles son las estrategias que ellos han utilizado en su práctica clínica para abordar estos problemas de los triángulos. Entonces, si alguno de ustedes se anima a compartirnos su experiencia, lo leemos y reflexionamos sobre ello. Bueno, de lo que se trata es de ahora compartir este capítulo de las reglas de la congruencia para las triadas. Es, como ya lo hemos mencionado, el capítulo 7 de Fundamentos de la Terapia Familiar. Y bueno, lo que tenemos es una explicación de la teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio, como lo hemos mencionado, pues no nace de la práctica clínica de la terapia familiar o de la terapia sistémica, sino que se refiere a una teoría de orden económico al principio, social, y que después se convirtió en una teoría general, que bueno, se ha llamado la teoría general del equilibrio o la teoría del equilibrio generalizada, y que bueno, podríamos resumirlo en este párrafo que presentamos. La teoría del equilibrio cree que en los casos en que no existe un estado de equilibrio, surgirán fuerzas para llegar a ese estado. O los caracteres dinámicos cambian o las relaciones de unidad serán cambiadas a través de la acción o la reorganización cognitiva. Es decir, en pocas palabras, cuando hay una estructura desequilibrada, los elementos van a tender hacia el equilibrio, hacia establecer un equilibrio. Y la estructura que tiende más al desequilibrio es la estructura triangular. Ya lo hemos escuchado de Jay Helen, que cuando hay 3 personas, lo más seguro es que haya tensión. O sea, que surja entre ellos una cierta tensión. Él nos habla, bueno, de probabilidad, porque no en todos los casos sucede de la siguiente manera. Entonces, esta teoría nos advierte Hoffman, no es una teoría que surge de la reflexión de los terapeutas o de los pioneros de la terapia familiar. Y bueno, también hay que decir que no surge de la observación de conjuntos o de elementos o de sistemas familiares, sino que surge a partir de la observación de los individuos. O sea, es una teoría que surge a partir de lo individual. Entonces, el gran reto que tiene Hoffman es el poder hacer una lectura que permita establecer una conexión entre esa teoría y lo que estaban haciendo los pioneros de la terapia familiar en ese momento, que les ayudaba a hacer ese salto de estar trabajando con las relaciones diádicas a las relaciones triádicas. Okay. Entonces, bueno, basados en esa idea que presentamos, se distinguen dos tipos de estructuras en un triángulo, en una relación triádica. Las estructuras o los triángulos que son equilibrados y los triángulos que son desequilibrados. La siguiente imagen nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. A ver. Miren. La estructura equilibrada o estable, como también lo mencionamos aquí, y las estructuras inestables. Imaginemos que nos encontramos con 3 elementos que bien podríamos llamar A, B y C, que se están vinculando con estas líneas, que pueden ser catalogadas como líneas positivas o líneas negativas, según sea el caso. Cuando
hablamos de negativos, nos referimos a cuando hay una afinidad o hay una similitud o cuando hay gustos parecidos. Y cuando hablamos de interacciones negativas o vínculos negativos, nos referimos a esos vínculos en donde hay hostilidad, en donde hay oposición o hay distancia. Entonces, estas líneas que tienen el más y el menos, o sea, el positivo y el negativo, representan eso. Entonces nos encontramos con estructuras estables cuando todos los vínculos entre los tres elementos, entre los tres miembros, son positivos. Y que se resume en la siguiente frase: el amigo de mi amigo es mi amigo. Es decir, todos compartimos afinidades, similitudes o gustos, ¿sí? Esta es una posibilidad de un triángulo estable. Otra posibilidad, que es la figura número 2 que ponemos aquí, es cuando el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces nos encontramos con una relación positiva y dos relaciones negativas. Y después nos encontramos con las estructuras inestables que se representan en la figura 3 y 4, en donde el amigo de mi amigo es mi enemigo. El amigo de mi amigo es mi enemigo. Me parece un trabalenguas. El amigo de mi amigo es mi enemigo. Y ahí en esta estructura va a generar mayor tensión. Sí, es un triángulo conflictivo en donde los miembros van a, para ponerle estabilidad o equilibrio, van a empezar a hacer cosas en sus relaciones. Y bueno, la figura número 4, que representa el enunciado de el enemigo de mi enemigo es también mi enemigo. Entonces tenemos tensión en todos los puntos y en algún momento entonces estos elementos van a hacer cosas para modificar o equilibrar esa relación. Bueno, a ver, nos llegó un comentario de Areli Rodríguez, que ha estado participando en esta videotransmisión. Sí. Dice Areli, es común el triángulo entre uno de los padres con un hijo hacia el otro padre. Aprenden a manejarse así disfuncionalmente. ¿Cuál será la ganancia secundaria? La comunicación clara y flexible es clave. Sí, mira, contesta a la pregunta de qué sea útil, o sea, de qué estrategia se utiliza. Bueno, la comunicación clara y flexible. Es que me parece muy interesante, y mira, y por el tiempo me gustaría que pasáramos a la diapositiva que tiene que ver con esto que nos menciona Areli en su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente, hasta donde veamos la relación que tiene la siguiente. La relación que existe entre la teoría del equilibrio y la patología familiar. Y bueno, lo que se presentan aquí son 5 criterios o características o indicadores de patología en una familia que tienen que ver con la teoría del equilibrio o con los triángulos. El primero es un alto grado de conexión familiar, es decir, familias en términos de Minuchin amalgamadas o familias demasiado unidas. Número 2, las coaliciones son encubiertas con líneas cruzadas entre generaciones, que este es un punto muy importante, es decir, ya lo había mencionado Jay Haley, las
las coaliciones o las alianzas en contra de otro miembro se dan entre un miembro de una generación y otro de una generación con una jerarquía mayor o más alta. El tercer elemento sería la intimidad y la distancia, que están determinadas por las reglas de la familia, es decir, que no son flexibles. Y el cuarto son los terceros que desvían el conflicto, un conflicto entre las parejas. Es decir, aquí nos encontramos, por ejemplo, a un niño que juega un papel o un rol dentro de la relación de pareja y que se puede leer como que desvía el conflicto de la pareja. Y por último, el número 5, intensidad alta en las relaciones, es decir, unas relaciones intensas. Entonces, esos 5 elementos nos hablarían de un caldo de cultivo para patología en algún miembro de la familia. Sí, que yo pienso que el terapeuta familiar tiene una mirada de buscar triángulos a donde quiera que pone su mirada en una sesión de terapia familiar. Y aquí la cuestión no es simplemente buscar triángulos, sino que tenemos que llegar casi al punto de adivinarlos, por lo que menciona Mara Selvini Palazzoli, de que son encubiertos en un grado extremo y que muchas veces las intervenciones tienen que ser un poco a ciegas para poderlos hacer surgir, para que esos triángulos brinquen, para que se hagan más evidentes y poder intervenir mejor. Por eso a mí me parece muy representativa la intervención de la prescripción invariable. Sí, exacto. Porque cubre, o sea, reúne todas estas condiciones que mencionas de la intervención. Si es una intervención a ciegas, que no se requiere de hacer un diagnóstico, una clasificación previa para aplicarla. Y como su nombre lo indica, se puede aplicar a todas las familias, en todos los casos, y que tiene un efecto muy poderoso. De hecho, en mi experiencia yo he tenido buenos resultados simplemente con el hecho de platicarles a la familia lo que van a hacer. Es decir, con la mera prescripción, no con que lo hagan y que regresaron y te cuentan qué pasó, sino simplemente con prescribirla ya vas viendo las reacciones, porque en realidad, como cualquier tarea, cualquier directiva, cuando tú le estás pidiendo que lo hagan en el tiempo que transcurre entre la sesión que estás conduciendo y la que sigue, ya los pacientes empiezan a imaginarse lo que va a pasar, cómo van a actuar, en qué problemas se van a enfrentar, y entonces ya uno empieza a ver reacciones en la sala de terapia, cuando todavía no llevan a cabo la prescripción. Entonces, yo he tenido buenas experiencias en el sentido de que basta con encargar una tarea de estas, aun si no la van a hacer, porque las reacciones que tiene la familia en el momento en que estás haciendo la prescripción son de mucho valor y te ayuda a ver cosas. Y en ese momento el terapeuta tiene que estar con todos los oídos, ¿no? Como radares, tratando de rastrear cualquier información que muy sutilmente pueda ser reveladora de un triángulo o de un conflicto encubierto. Excelente, pues yo te invito, Mauricio, que podamos cerrar profundizando con esta intervención, es decir, describiéndola paso a paso y las diferentes variantes que puede tener esta intervención. Es decir, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuáles son los pasos que llevas a cabo para prescribir una tarea como esta de intervención invariable? Bueno, fíjate que al principio sí la hacía casi como con receta de cocina,
tal como lo describe Mara Selvini Palazzoli en Los juegos psicóticos de la familia. Y cuando yo era estudiante de terapia familiar, que creo que eso es normal, yo creía que tenía que ser así, ¿no? Ya después vemos también que en el mismo libro de Los juegos psicóticos de la familia, que Mara Selvini Palazzoli empezó a meter pequeñas variaciones, y después, cuando el grupo de Milán se separa, Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin también tienen su versión. De hecho, en un libro que se llama Terapia Sistémica de Milán, donde también está como coautora Lynn Hoffman, también hablan de otra versión de la prescripción invariable. Entonces, en realidad yo he aprendido que puede haber muchas versiones y tú puedes tener la tuya propia, ¿no? Sí. Yo empiezo primero quedándome con los padres de familia en el consultorio y manejando que les voy a decir algo que es como secreto, que tiene características como muy delicadas, como crípticas, y entonces saco a los miembros que tienen menor jerarquía en el sistema, los dejo en la sala de espera, y eso es como la primera aproximación para empezar a delimitar la frontera que existe entre el subsistema conyugal y el subsistema de los hijos. Entonces les hago creer que voy a decir algo muy importante para la familia, pero que solamente quiero hablar con los papás porque los niños podrían perturbarse. Y después, ya cuando me quedo a solas con los papás, les digo que, pues que no es para tanto, pero que quisiera que lo que les voy a platicar lo mantuvieran en secreto. Es decir, que cuando ellos salgan y los chicos pregunten qué fue lo que dije yo que era tan importante, que ellos digan que ellos decidieron mantenerlo en secreto porque ellos, como los capitanes del barco, consideraron que no era prudente todavía manejar esa información de manera abierta, aun cuando el doctor en Aparicia sí quería que sí se compartiera la información, a pesar de que el doctor se quedó a solas con la pareja, ¿no? Entonces eso es como una micro prescripción invariable. Estás viendo quién brinca, qué hijo trata de obtener información y con quién, pero también les pides que con cierta periodicidad, por ejemplo, una vez a la semana, durante un periodo de 3 semanas, la pareja, que nuevamente tiene sus variaciones, pero la prescripción clásica es con la pareja, se escape en un momento de la casa, sobre todo un momento en el que está la familia conviviendo. Por ejemplo, no es un domingo en donde toda la familia está viendo una película y que a lo mejor los papás van a la cocina y los hijos creen que van por un plato de palomitas y silenciosamente se salen y desaparecen. Y se les pide que dejen una nota en un lugar visible de la casa, puede ser, no sé, un post-it en el refrigerador o en la puerta o en algún lugar común que diga, salimos, en un rato regresamos, no se preocupen, ¿no? Cuando los hijos o los que vivan en casa, no sé si es una familia extensa, los abuelos, los tíos, la nana, empiezan a notar la ausencia de los padres, pues los empiezan a buscar y encuentran la nota, pero entonces se llenan de intriga, ¿no? Y entonces pudiera ser que preocupados empiezan a hacer llamadas a otros familiares, pero para eso se les pide a la pareja que vayan a un lugar donde nadie los pueda reconocer, donde puedan estar aislados, y que si usan teléfono celular, que casi siempre es así, que apaguen los celulares, que se mantengan incomunicados por un periodo de tiempo, ¿no? Podría ser 2 horas. De manera que durante ese tiempo van a generar una especie de crisis en la familia. Es que ¿en dónde están? Finalmente la familia no va a llamar a la policía porque saben que dejaron una nota, o sea que no, ni van a creer que los abducieron los extraterrestres, ¿no? Porque dejaron una nota, saben que se salieron. Pero los padres al regresar, cuando se les cuestione de en dónde andaban, ellos deben de contestar, son cosas nuestras. Y si se les sigue cuestionando, sobre todo, no sé, los hijos que tienen más poder o jerarquía en el sistema, siguen cuestionando, pero es que ¿en dónde estaban? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Son cosas nuestras, son cosas nuestras, son cosas nuestras. La prescripción es contesten, son cosas nuestras. Y aún si llama la tía, llama la suegra, es que nos hablaron los niños, que dónde estaban, son cosas nuestras. Y observa, aquí es una tarea de observación, ¿no? ¿Quién insiste más? ¿Quién trata de sacar información con quién? ¿A través de qué maneras? ¿A través de qué estrategias?
Y todo eso que sucede durante un lapso de tiempo, lo platican en esta sesión y da mucha información sobre la familia. Si un padre está en coalición con un hijo, pues entonces el hijo se va a sentir traicionado y vamos a empezar ya a romper los triángulos simplemente por la prescripción. Entonces, las reacciones de los miembros de la familia y lo que sucede en la familia luego de esta intervención casi quirúrgica puede ser de mucho valor para el proceso. Okay. Oye, en la siguiente sesión, o sea, en la sesión subsiguiente, tú acostumbras revisar la tarea en presencia de todos, o sea, No. en conjunto, o, Sí, no. o lo haces más bien con los papás. Sí, tengo una sesión nada más con los papás. Hasta después vuelvo a incluir a los otros miembros de la familia nuclear. Okay. Muy bien, pues bueno, con eso podemos cerrar. Es un ejemplo de cómo intervenir con los triángulos. Uh-huh. Y si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta o alguna otra... No, ¿sabes qué, Manuel? Es que es un problema más bien como del algoritmo de YouTube. Primero. ¿Por qué es un problema? Sí, o sea, lo que pasa es que te puse la pregunta de Areli, pero la pregunta de Areli es continuación de la de Gaby García. Gaby García, hola, buenas noches. Alguien que me ilustre. Acabo de llegar. YouTube no notifica. Si no navego, no me entero. Estoy suscrita. Tengo campana, no sé qué pasa. Si habla de la campanita, cuando tú te suscribes al canal, que a ver, aquí vamos a poner cuáles son nuestras plataformas que utilizamos para estos videos, que estamos en Facebook y en YouTube. Ustedes nos pueden buscar en el codo de búsqueda como Conversaciones sobre Terapia Sistémica y ahí van a encontrar los videos, tanto los que ya hemos hecho como los que se transmiten en vivo. Pero en YouTube hay una campanita para suscribirse y en donde el algoritmo te manda una notificación, pero sabemos que hay fallas, que no es un algoritmo perfecto. Entonces, aunque la persona esté suscrita y tenga la campanita, cuando nosotros empecemos la transmisión pudiera ser que no se enteren. Entonces, lo que recomendamos es que, pues más o menos por ahí de las 8 estén al pendiente del canal de YouTube o de la página de Facebook. Y, a ver, y esto es lo que comentó Areli. Hola, cuando activas la campana hay 3 opciones. Tienes que elegir todas porque si solo tocas la campanita no te llega notificación. Bueno, pues fíjate que ya no estoy tan actualizado. No sé, pero bueno, háganle caso a Areli en el tema de la campanita, porque creo que... No, la verdad no sé, ya déjamelo de tarea, lo checamos cómo está el tema de la campanita. Porque si no nada más es la campanita, también hay que elegir opciones. Y bueno, pues aquí Areli nos dice que se elijan todas. Muy bien, pues bueno, con esto cerramos este capítulo, si te parece, Mauricio. Y los invitamos para el próximo miércoles, el siguiente capítulo que, para variar, vamos a hablar de triadas también. Okay. Se llama las triadas y la administración del conflicto. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Se nos fue muy rápido el tiempo. Es que también tuvimos una introducción muy larga. Muy bien. Pues bueno. Nos vemos y síganos en nuestras redes. Hasta luego. Hasta luego. Bye.